Hola, buenos días a todos. Este es el tema 2 que habéis visto, que es la confusión que hay de conceptos a la hora de intentar eh, definir un tipo de manifestación patrimonial principalmente, ¿vale? Mencionáis todos el carácter educativo, pedagógico, didáctico. Vamos a ver, evidentemente hay mucho, lo que nosotros denominamos eventos, normalmente están orientados a un público, pero no quiere decir que no existan otra serie de eventos que se denominan privados, ¿no? Evidentemente, cuando vas a hacer un evento de recreación o de reconstrucción, pues evidentemente si colaboras con museos o con yacimientos, o incluso si es una fiesta o de una celebración de un pueblo, pues la parte didáctica pues es muy interesante. Además, evidentemente, por ejemplo, en la cuestión militar, rápidamente, si estás vestido de legionario, la gente te pregunta para qué sirve cualquiera uno de los objetos. Bien, de los conceptos tenemos que tener en cuenta que cuando se habla del Reenactment, lo que deberíamos de traducir en español como recreación histórica es principalmente cuestión militar. ¿Qué quiere decir? Pues es lo que hemos visto nosotros de la guerra en las películas, sobre todo me voy a referir mucho a los Simpson. En las películas que diferentes batallas de la guerra de sucesión o de la guerra civil americana, pues las personas pues se visten y durante un periodo de 2 o 3 días pues viven como vivían los soldados, ¿no? Cuando podríamos decir empieza a haber un interés, ¿no?, por ese tipo de manifestaciones en Europa y hablo un poco de la recreación modelo americano, ¿vale? Porque la celebración de hechos históricos que la gente se vestía como en aquella época, se ha hecho durante mucho tiempo. Hay muchas fiestas populares que se basan en eso, ¿no? Pero ya ese pequeño matiz de intentar convertirse en aquellos personajes, intentando seguir la máxima rigurosidad histórica, sí podríamos decir que viene de Estados Unidos. Por tanto, ahora ya no tanto, pero durante los últimos 10, 15 años, siempre que se hablaba en España de recreación o de eventos de recreación, tenían un fuerte componente militar. Normalmente la cuestión pues sería de legiones romanas y después el gran fuerte que también que son las guerras napoleónicas. En los últimos 10 años, 5 o 6 años, empieza a haber una recreación de la guerra civil, ¿no? Sí es verdad que el problema que puede haber en España es que en la época medieval, como está tiene mucha tradición de fiestas populares, pues es una cosa que ha costado más en asentarse. Hay unos grupos muy buenos, sobre todo en Albacete, que hacen la cuestión de la recreación militar en época medieval, ¿no? En época árabe medieval. Si es verdad que yo suelo diferenciar con lo que sería, o algunos autores suelen diferenciar, con lo que sería una reconstrucción o lean history, donde el componente civil, ¿no?, o el componente cultural o de la vida cotidiana es más importante, intentando hacer no solamente un pequeño fragmento, sino hacer un corte de cómo se vive completamente desde todos los puntos sociales. Siempre hay un factor que es determinante, que es que tiene que estar muy bien situado en el tiempo, en el espacio, ¿de acuerdo? Y después, sobre todo, socialmente, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás reconstruyendo un campamento romano, pues no tiene sentido que haya un telar o algo así, ¿no? En esas cosas es la básica de todo. Muchas veces es verdad que los eventos pues se intentan abrir lo máximo posible y se van poniendo diferentes aspectos de la vida cotidiana. Incluso los multiépoca que no se deberían de considerar como buenos. Os dejaré un vídeo por ahí, creo que he puesto uno del multiépoca que se hizo en Inglaterra, donde aparecen pues desde los vikingos, los sajones y después te meten las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Sí, me interesa mucho destacar la diferencia con la arqueología histórica, ¿de acuerdo? El que tú vayas vestido o el que tú vivas o quieras intentar reconstruir una vivencia, ¿no? Para transmitir una serie, o para vivir una serie de cosas, sobre todo en las cuestiones de living history y de reconstrucción histórica, normalmente son grupos de personas, ¿no?, muy interesadas en cómo se vive, no tiene tanto la intención de una difusión de patrimonio. Esto viene también muy influenciado, no sé si lo puse por ahí, por el movimiento hippie, donde se intenta rescatar en las montañas de California una especie de comunas intentando rescatar pues las tradiciones, agricultura más antigua y todo eso. La arqueología experimental es una ciencia, es una parte de la historia o de la arqueología y siempre se basa en una hipótesis. Yo tengo una hipótesis
y entonces quiero intentar demostrarlo, pues además que puedo tener los datos arqueológicos o de las piezas arqueológicas o lo que me vienen en los textos, pues quiero sacar más datos intentando una reconstrucción científica de un objeto. Principalmente cuando se habla de arqueología experimental se habla de objetos. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña hacha de bronce. Esto es una reproducción, ¿vale? Tenemos el objeto que está conservado en un museo, pero a mí me interesaría saber, por ejemplo, la capacidad de corte que tiene este objeto. Entonces, la principal asociación europea es ARC. Yo establezco, ¿no?, el modelo de la reconstrucción. ¿Qué es lo que hago? Utilizo los mismos materiales, ¿no? Fabrico la hacha, ¿no? Y entonces cuando tengo la hacha, pues veo cuál es su corte, la cantidad de árboles que se pueden cortar, ¿no? Para intentar establecer lo que sería una producción de madera en una época determinada. Evidentemente, tendré que hacerlo con las plantas, más o menos, si tengo esos datos, del lugar. Quiere decir que la arqueología experimental, más adelante lo vamos a ver, está muy, muy, muy bien definida. Una de las cosas más interesantes para que veáis un poco que no es todo público, este es un personaje muy polémico, ¿de acuerdo? Pero que es un maravilla, ¿vale? Este es el famoso alemán Junkelmann, ¿vale? Junkelmann, que podríamos decir, los alemanes lo consideran como uno de los padres de la arqueología experimental. Los ingleses dicen que es simple y llanamente un recreador. Él crea una polémica muy grande porque él forma una legión. Bueno, una legión, ¿no? Él forma un un contubernio. Y entonces lo que él va a hacer va a ser reconstruir todos los objetos que llevaría ahora tengo las fotos aquí. Él reconstruye cómo vivía un legionario romano, y entonces lo que va a hacer es una marcha militar, ¿no?, que creo que duró unos 15 días, porque él no estaba de acuerdo con los datos que se daban creo que es en Tácito, sobre la distancia que podía recorrer una unidad militar, ¿vale? Entonces establece que lo mismo que cuando en una batalla nos dicen que el ejército está compuesto por 1 millón de hombres, y es imposible porque el sitio es muy pequeño, él también pone en duda y lo que hace es, pues, vestirse de romano y empieza a hacer el recorrido como está representado en los textos y pone su hipótesis, ¿de acuerdo? Por eso normalmente podríamos decir, los grupos ingleses le tienen un poco de manía y los alemanes lo ven. Si es verdad que este buen hombre, es que el experimento que hace tiene bastantes libros sobre cuestiones de militar romana, tiene una rigurosidad como todos los alemanes, que es como un reloj, ¿vale? Y es muy, muy, muy interesante. Entonces, ya resumiendo, el objetivo de este tema es ver los 3 elementos. Lo que sería la parte científica, que es la arqueología experimental, no es ver cómo se visten los romanos o cómo cocinan los romanos, eso no tiene nada que ver. Lo que sería una parte más militar, que es lo que se llama recreación, aunque ahora sí es verdad que, por ejemplo, los eventos que se celebran en los museos o los que celebran los ayuntamientos, las famosas visitas teatralizadas se están ya cambiando por eventos de recreación, porque parece como una cosa más novedosa, ¿no? Y sobre todo después lo que sería el living story o una recreación de un tipo más civil. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando el recreador intenta vivir como viven ellos, y llegamos al famoso caso de los americanos, que es una pasada. Por ejemplo, en recreación de época colonial, os voy a enseñar para que veáis, tienen definidos, si en los libros, yo es que voy más rápido así, lo siento mucho, pero por no... Esto es muy interesante. Vale, tienen definido las expresiones. ¿Qué quiere decir? Ellos han cogido las expresiones que aparecen en los cuadros de la época, ¿no? Y tienen definidas como tiene que ser la expresión de felicidad, la expresión de enfado, además de que tienen que hablar como se hablaba en la época, ¿vale? Pues nada, espero que os esté gustando el curso. Cuando funcione un poquitín más los foros iré contando más cositas y aquí estoy a vuestra disposición.